Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide. Con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast aquí en Podium Podcast de Dentro de la Pirámide. Acaba de sonar el sonido característico de esos bloques de piedra que cada pocas semanas nos permite adentrarnos en esa pirámide de historia, de arqueología, de misterios, de arte, de antropología, de medicina, de todas esas ciencias paralelas que discurren al mundo de la egiptología para convertirnos, como digo siempre, en egiptolocos. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con un tema que a mí siempre me ha cautivado, que es la figura de los reyes, el rostro de los reyes, la arqueología que en el último siglo y medio prácticamente nos ha permitido acercarnos nariz con nariz al aspecto original que tenían los antiguos reyes de Egipto. La primavera del año 2021 se inauguró en el Cairo el Museo del Fustat, el Museo Egipcio de la Civilización, en donde podemos encontrarnos como gran aporte quizás en comparación con otros grandes museos que tiene Egipto, pues quizás con un discurso museístico muy moderno, un discurso en el que podemos descubrir no solamente grandes objetos característicos de esa civilización del antiguo Egipto y del Egipto moderno, sino sobre todo esa sección de las momias reales. Antiguamente en el Museo del Tahrir habíamos visto pues todas esas momias, ¿no? De una forma pues quizás poco profesional o poco moderna. Sin embargo, en este nuevo museo, el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en el Fustat, vamos a descubrir algunos de los secretos quizás antes nunca descubiertos en los enterramientos de los grandes reyes. Por primera vez vamos a ver el ajuar, los ataúdes y la momia, algo que, como digo, nunca antes habíamos visto en un museo en Egipto. El Museo Nacional de la Civilización Egipcia cuenta entre sus tesoros, como acabo de señalar, con los cuerpos momificados de los grandes reyes, en esta ocasión del Reino Nuevo, el Imperio Nuevo. Vamos a realizar un viaje desde prácticamente el 1550, grosso modo, hasta el año 1000 antes de nuestra era, antes de Cristo. Todos estos grandes soberanos del mundo faraónico fueron descubiertos en un lugar que realmente hoy, por desgracia, nadie puede visitar, solamente algunos privilegiados, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ese equipo de arqueólogos españoles que lleva ya varios años trabajando en Deir el-Bahari, en la orilla oeste de Luxor, junto al llamado escondite de momias reales. Se trata de el DB320, en donde en esos alrededores está trabajando José Ramón Pérez Acino dirigiendo ese proyecto Luxor C2 que muchas veces ya hemos mencionado en este podcast Dentro de la Pirámide y que llevan realizando, como digo, en los últimos años un trabajo extraordinario. Pero en esta ocasión no nos vamos a centrar exclusivamente en esas momias reales, sino en lo que supuso ese gran descubrimiento. No me gusta a mí hablar en muchas ocasiones de mis libros, ¿no? Del trabajo que yo hago desde el punto de vista de la investigación
ficción y en esta ocasión de la literatura, ¿no? Yo hace muchos años publiqué El sueño de los faraones con la editorial Grijalbo, en donde reconstruía la historia del hallazgo de este escondite de momias reales en un lugar inaccesible, en un espacio que quizás ningún gran arqueólogo soñó ni siquiera en el mejor de sus sueños. Antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en el año 1881, apareció en este escondite, en este risco totalmente apartado de lo que podríamos entender como una necrópolis, como un enterramiento importante. Allí no había absolutamente nada, ¿no?, que llamara la atención de los investigadores, tal y como entendemos en los trabajos tradicionales de los arqueólogos. No hay tumbas, no hay templos, no hay restos de ciudades, es un circo rocoso en el que aparentemente no hay nada, aunque José Ramón Pérez Acino ha descubierto en la cara opuesta, bueno, pues grandes tesoros que poco a poco irán viendo la luz, pero desde el punto de vista arqueológico, el escondite de Deir el-Bahari 320-320 quizás podríamos intuir que no tenía grandes tesoros como luego descubriría Howard Carter a pocos cientos de metros, en el llamado Valle de los Reyes, esa gran necrópolis en donde los grandes soberanos de la historia de Egipto, del Reino Nuevo, del Imperio Nuevo, reposaron y descansaron durante miles de años para ser saqueados, ser olvidados y luego sus cuerpos ser reencontrados en un lugar realmente poco esperado. Allí nadie podía esperar que el descubrimiento de las momias reales que hoy vemos en el Museo del Fustat, en ese Museo Nacional de la Civilización Egipcia, pudiera dar tantísimas sorpresas. En el programa Ser Historia, hace varios años, hicimos una cronoficción, una dramatización que luego precisamente a través de Podium Podcast dio a conocer muchos de los grandes secretos de la historia. Vamos a recuperar precisamente algunos fragmentos en este programa de Dentro de la Pirámide de ese trabajo encomiable de Mona León Siminiani, en donde, basándose precisamente en algunos pasajes de mi novela El sueño de los faraones, en donde reconstruía el descubrimiento del DB 320, bueno, pues podíamos acercarnos de una forma muy viva, con un recorrido realmente sorprendente y mágico, me atrevería a decir, el trabajo que hizo Mona León Siminiani, a algunos de los momentos más intensos de la historia de la arqueología, en donde vamos a empezar prácticamente esta historia de arqueología egipcia, recuperando el comienzo de ese gran podcast, de esa gran dramatización, de esa gran cronoficción dedicada a la historia de las momias y sobre todo a la historia de los grandes reyes de Egipto. Si el habla es plata, el silencio es oro. Es un proverbio árabe. Significa que es mejor estar callado si lo que uno va a decir no es más hermoso que el silencio. Mi nombre es Emil Brooks y soy alemán, o un efendi, como llaman en Egipto a los europeos. Nací en 1842 y soy arqueólogo. Egiptólogo, más bien. Dicen las malas lenguas que la labor básica de un egiptólogo es llenar de polvo las vitrinas de los museos. Pero la verdad es que mi oficio consiste en romper los silencios más antiguos de la historia con las palabras más bellas del mundo. Porque cuando se entra a una tumba egipcia, hay que saber escoger las palabras. Algunas momias llevan dormidas miles de años y hay que despertarlas con cuidado. Ahmed, de la familia Abdel Rasul. Yo aún no le conocía, pero fue el primero en bajar al DB 320, un escondite en los riscos de Deir el-Bahari, muy cerca de Luxor. A veces la ciencia avanza así, por pura casualidad. Estúpida cabra. No podía haberse despeñado en un risco, ¿no? Tenía que caerse en la cima más profunda de Luxor. ¡Sofía! ¡Mohamed, hermano! Creo que la he encontrado. ¿Dónde está? Allí abajo.
Los Abdel Rasul encontraron el escondite en 1871. O eso dicen ellos. Tú no lo sabes a ciencia cierta, Brooks. En cualquier caso, fue antes de que yo comenzara a trabajar en el servicio de antigüedades. Y para ser honestos, pasaron muchos años hasta que supimos de ellos. ¿Quién sabe cuántos tesoros se llevaron en todo ese tiempo? Parece muy profundo. Tiraré una piedra. 1, 2, 3... 14 metros. 28 codos reales. Ata la cuerda. Voy a bajar a buscarla. Agarra bien. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¡No! Ahmed, Ahmed, ¿estás bien? Tranquilo, hermano. Estoy bien. Espérame ahí arriba. Voy a entrar. Hola. Mohamed, aquí hay algo. Veo unos ojos. Aquí hay alguien. Ni tocar por dentro la pirámide de Keops, ni acariciar la piedra de Rosetta, ni siquiera haber congelado el río Nilo. No, un momento. Es un sarcófago. Y ahí hay más. Nada es comparable a ser el primero en mirar cara a cara a los faraones más importantes del antiguo Egipto. Muchas veces ese vínculo afectivo que tiene el descubridor, el ser humano, con el objeto antiguo, prehistórico, que tiene delante de sí se pierde, ¿no? Es muy fácil que, como escuchábamos ahora, en el mundo de los ladrones de tumbas, de los saqueadores, de los traficantes ilegales de antigüedades, que ese vínculo se pierda porque el objeto realmente se convierte en un tesoro, en un objeto preciado, pero no tiene ningún halo de realidad, ¿no? Que constate un poco las vivencias que pudo haber sentido la persona que lo poseyó pues hace miles de años, ¿no? En el antiguo Egipto, cuando nos damos una vuelta por cualquier museo, vamos a encontrar infinidad de esas piezas, muchas de ellas, gracias a los hallazgos, por ejemplo, en las tumbas del Valle de los Reyes, descubrimos que fueron incluso poseídos, ¿no? o manipulados por los propios monarcas, ¿no? Yo recuerdo una vez, haciendo referencia en este caso a la tumba de Tutankamón, en donde aparecieron muchos de esos objetos de la vida cotidiana, seguramente en un porcentaje muy elevado utilizados por el propio faraón niño, por el propio Tutankamón, que en el castillo de Highclere hace unos 10 años, en una recepción a la que me invitaron, hablando de las trompetas de Tutankamón y del sonido que tenían, hubo una mujer que comentó la idea, ¿no?, de que se podía extraer el ADN de Tutankamón a través de la saliva que pudiera haber dejado en la trompeta, ¿no? Fiona Carnarvon me miró, ¿no?, con cara de incredulidad, ¿no? Es obvio, ¿no?, que el ADN se puede extraer de la propia momia de la tumba de Tutankamón, pero sí que los dos comprendimos, ¿no?, un poco el sentimiento que había de esa persona, de esa mujer, en el sentido de que le quería dar una vivencia muy especial al objeto, que no era una simple trompeta, sino que además contaba con unos elementos de utilización, de cotidianidad, que nos hacía crear ese puente que yo he comentado en muchísimas ocasiones a través del tiempo, para viajar en algún momento del siglo XIV antes de nuestra era al reinado de Tutankamón y prácticamente estar cara a cara con él en el momento en que se tocaran esas trompetas, ¿no? La historia de la arqueología está repleta de descubrimientos en donde el arqueólogo, el aventurero, alcanza, ¿no?, este orgasmo arqueológico, me atrevería a decir, cuando realiza un gran descubrimiento. En el caso de las momias, encontrar ese vínculo afectivo quizás es más sencillo, ¿no?, porque son restos humanos, son personas, son hombres y mujeres que vivieron hace miles de años en Egipto y tienen una realidad pues muy cotidiana y muy cercana a lo que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a escuchar a Jesús Herrerín. Él es antropólogo, trabaja con el proyecto Yehuti
en Luxor, el proyecto dirigido por José Manuel Galán, profesor de investigación del CSIC, y Herrerín nos va a hablar precisamente de la importancia que tienen estos restos humanos, no solamente de reyes, sino también de las personas de los estratos más inferiores de la sociedad, para conocer precisamente y para empaparnos de esa magia, ¿no?, que emanan los seres humanos que tuvieron la suerte de vivir en este lugar pues hace prácticamente 5 milenios. Mi experiencia es que cuando me enfrento a una momia, realmente tengo una responsabilidad grande, porque estoy hablando en mi idioma científico con una persona que ha vivido hace 3.000 o 4.000 años y que me quiere contar cosas. Y esas cosas son difíciles de desentrañar, pero muy interesante cuando lo haces y muy gratificantes, claro. Entonces, bajo ese prisma, la responsabilidad que tenemos nosotros, los antropólogos físicos y los médicos, cuando venimos aquí, es establecer cómo era esa persona, cómo vivió, qué enfermedades tuvo, si tuvo algún tratamiento sobre ellas, si se le aplicó alguna cura, de las que tenemos noticias por papiros o por referencias históricas, y ver si esa cura funcionó o no funcionó, y además establecer la otra parte, esa parte social que nos interesa tanto a los historiadores, a los arqueólogos, a los antropólogos, y es que hay personas que sufren enfermedades muy invalidantes y que no pueden tener una vida laboral plena, y sin embargo está comprobado que la sociedad arropa a esos individuos y cuida de ellos, dándoles no solamente comida, sino cariño y aceptación social. Y eso es muy importante para realizar una fotografía correcta de lo que era una sociedad antigua. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Es cierto que la mayor parte del legado arqueológico que ha llegado hasta nosotros procede precisamente de los estratos más elevados de la sociedad egipcia, esa sociedad en forma de pirámide, nunca mejor dicho en el caso de los antiguos faraones, en donde en el vértice, en la parte superior, estaba el faraón, y en la base, la zona más ancha, la zona más gruesa, donde más cantidad de gente había, pues prácticamente podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el 95 o incluso el 98% eran agricultores o gente vinculada a trabajos pues que nada tenían que ver con el mundo de la sofisticación que podíamos ver de una forma esbozada en la nobleza y en los estamentos más elevados de la sociedad, que, como digo, eran un porcentaje muy pequeño de la población. Lo hemos comentado en otras ocasiones, la mayor parte de la gente no sabía leer, aunque bien es cierto que muchos, incluso de personas procedentes de estratos sociales menos favorecidos podían acceder a la educación, pero lógicamente la necesidad de tener que realizar trabajos a partir de los cuales conseguir alimentos, como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y seguir un poco la dinastía familiar, hacía que muchas personas, muchos niños, muchos muchachos no pudieran acceder a esa educación. Sin embargo, a pesar de todo, no deja de ser un estamento social. Me refiero ahora a la realeza, en este podcast dedicado precisamente a esos reyes que lo cubren prácticamente todo, ¿no? Y pensamos que si un porcentaje muy pequeño realmente tiene un reflejo tan grande en ese espacio arqueológico, ¿cómo debería de haber sido
en realidad el mundo de los agricultores, de los ganaderos, de los artesanos, de otros oficios muchísimo más modestos, ¿no? Que ocupaban prácticamente el 95%, vamos a redondear, de la sociedad. En los templos funerarios, por ejemplo, de la orilla oeste de Luxor, el templo de Ramsés III, el templo de Deir el-Bahari, de la reina Hatshepsut, el de Tutmosis III, excavado por una española, Miriam Seco, o, por ejemplo, el famosísimo Rameseum, en todos ellos vamos a encontrar imágenes pues mucho más elevadas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la sofisticación del arte, de la entrega, ¿no?, de los artistas que realizaban esos trabajos, y sobre todo de la información que podemos leer entre líneas en esos textos jeroglíficos, ¿no? Las escenas, por ejemplo, en el templo de Karnak de Seti I o de su hijo Ramsés II en batalla nos acercan un poco a una realidad que no descubrimos, ¿no?, en otros estamentos de la sociedad. De ahí quizás la importancia y lo chocante y el shock que generó en la figura de los arqueólogos cuando encontraron en el escondite de momias reales de Deir el-Bahari ese vis a vis nariz con los grandes soberanos de Egipto. Quizás también sí que tenemos de alguna manera, ¿no?, la forma de acceder a los estamentos menos favorecidos de la sociedad egipcia por medio de la momificación. Hasta nosotros han llegado infinidad de momias pertenecientes a personas que no pertenecen realmente a los estados más altos, ¿no?, de esa pirámide social que mencionaba antes. Vamos a escuchar precisamente a Miguel Ángel Sánchez. Él es médico, toda su vida la ha desarrollado en Nueva York, en Estados Unidos. Ya está retirado y trabaja con el equipo de José Manuel Galán, el profesor de investigación del CSIC, en el proyecto Yehuti, y él es quizá una de las personas mejores, ¿no?, que nos puede acercar algunos de los aspectos de los estudios que ha realizado en momias egipcias pertenecientes a individuos de los estratos menos elevados de la sociedad, ¿no?, que también han llegado hasta nosotros esos restos humanos, esos restos de momificación. Y se habla de elementos que, vamos a escucharlo ahora en la propia voz de Miguel Ángel Sánchez, nos recuerdan pues aspectos muy cotidianos en la actualidad, ¿no?, esa compasión, ese querer al vecino, al amigo, al familiar. Es decir, nos hablan de una sociedad muy humana, y que su huella precisamente ha quedado perfectamente plasmada en estos estudios de momificación, tal y como nos cuenta el doctor Miguel Ángel Sánchez. En cualquier parte, en cualquier aspecto de la vida, la competencia hace que las teorías pueden ser o muy valiosas o no. Un buen examen de una momia puede enseñar mucho, no solamente acerca de las enfermedades que ocurrieron durante la época, sino también la actitud cultural, social, política de la época, en particular de la época egipcia. Como un ejemplo, si encuentras una momia de 50 años que tiene lo que son alteraciones que se corresponden a una enfermedad congénita, quiere decir que esa cultura fue capaz de mantener vivo a una persona que era incapaz de mantenerse solos. Te da una idea acerca de la compasión de la sociedad, te da una idea acerca de la actitud moral. Hay varias partes de lo que una momia te puede enseñar, como has preguntado. Una es qué enfermedades ha tenido, pero otra es extrapolar eso acerca de cómo la sociedad se comportaba con los enfermos, cómo cuidaba a la gente que no podía cuidarse a sí misma. Los egipcios, he visto momias con alteraciones, probando lo que estoy diciéndote, que fueron mantenidas vivas a pesar de no ser capaces de hacerlo por sí solos, 300, 400 años antes que los griegos y los romanos cambiaran su política de exponer a los niños con enfermedades congénitas a que desaparecieran, a lo que los animales se los comieran. Y desde el punto de vista histórico, bueno, yo no tengo que decirte acerca de esto, hubo una época romana y griega en la que era ilegal el mantener niños con
con alteraciones congénitas vivos. Y los exponían. La palabra expósito era de eso. Entonces, quiere decirse que cuando ves en momias egipcias cambios que te apuntan a que la sociedad era mucho más compasiva y humana que las que se desarrollaron 100 años más tarde, te da gran satisfacción. El intentar conocer cuál es esa realidad que comentaba antes de la pirámide social, especialmente de los estratos más altos de la sociedad, podríamos pensar, con la cantidad de material arqueológico que ha llegado hasta nosotros, con esas descripciones tan detalladas de los relieves, cómo es que no se sabe más de los reyes, ¿no? Bueno, pues realmente no se sabían prácticamente nada hasta el año 1881. Pocos años antes, sí que es cierto que había aparecido en el mercado de antigüedades de Luxor una serie de objetos pertenecientes a soberanos como Pinedjem I, Pinedjem II, que eran soberanos de facto, aunque eran grandes sacerdotes realmente del culto de Amón, del templo de Karnak en Luxor, la antigua ciudad de Tebas, que en un periodo concreto, finales del Reino Nuevo, comienzos del tercer periodo intermedio, pues tuvieron muchísima presencia, ¿no?, en lo que era el gobierno quizás de Egipto. Bueno, pues aparecieron en el mercado de antigüedades de Egipto, en el último tercio del siglo XIX, aparecieron objetos que realmente procedían de tumbas que eran desconocidas. De ahí la alarma, ¿no?, que se generó en el servicio de antigüedades, y cómo Auguste Mariette comenzó un proyecto de investigación que luego acabaría en Gastón Maspero, su sucesor en el servicio de antigüedades, para intentar conocer cuál era la realidad que había detrás de estas piezas que habían aparecido, porque eran piezas que pertenecían a soberanos, a personajes importantes de la corte y del reinado de la historia de Egipto, que no conocíamos sus tumbas, de los que no conocíamos sus tumbas. Entonces, en algún lugar tenía que estar estas sepulturas, y precisamente los propios egipcios locales eran los que habían encontrado este lugar de enterramiento, estaban saqueándolo y habían sacado al mercado negro algunas de estas piezas. En esa cronoficción que hicimos en Ser Historia, en la cadena Ser, hace varios años, dedicado precisamente al descubrimiento del escondite real de momias reales en Deir el-Bahari en 1881, se desarrolló este tema, y quizás es uno de los aspectos más interesantes de esta historia, ¿no? Como Mariette y Gastón Maspero, especialmente, una vez que hubiera fallecido Mariette, decidieron colocar en el mercado de antigüedades un espía, un agente, ¿no?, un arqueólogo, Charles Wilbur, como vamos a escuchar, que fue el que realmente dio pie para este sensacional descubrimiento que estamos a punto de realizar de forma virtual en este podcast de Dentro de la Pirámide. Según mis cálculos, pasaron 10 años entre el hallazgo del escondite y el comienzo de nuestra investigación. Los saqueadores de tumbas suelen colocar la mercancía en los anticuarios para darle una apariencia de legalidad. Por eso los miembros del servicio de antigüedades nos dejamos caer por sus tiendas para, digamos, olisquear el producto. La mayoría somos occidentales y nos toman por simples turistas. Es así como damos caza a los ladrones. Arqueólogos espías, curiosa combinación. Después de investigar un poco en Luxor, decidí coger un barco del Nilo con destino a El Cairo. Es allí donde está la sede del servicio de antigüedades, y quería comentar mis progresos con el resto de compañeros, en especial con Charles Edwin Wilbur, con el que me entendía bien. Brooks, viejo lobo, buenos días. El servicio de antigüedades celebra su regreso. El placer es mutuo, Wilbur. ¿He oído que Maspero no está? No, ha tenido que irse a París, así que sin el director y siendo usted el segundo en funciones, siento decirle que está usted al mando. Vaya. Sí, supongo. Pero por favor, siéntese. Veo que ha tenido un viaje difícil, ¿eh?
¿Tanto se nota? Bueno, tu camisa totalmente hecha jirones es un poco una pista. Los beduinos y sus fusiles Baker nos hicieron una visita en mitad de la noche cuando volvíamos en el barco. Pensaban que llevábamos momias. Menos mal que no lograron abordarnos. Obstinados los beduinos. La verdad, es una lástima que nos acusen del expolio al servicio de antigüedades, cuando nuestra única misión es proteger ese increíble legado. Hombre, puede que el enorme obelisco en la Plaza Concorde de París tenga algo que ver con sus reticencias. En fin, lo importante es que ya está usted aquí. ¿Qué novedades trae de Luxor? ¿Qué trae usted en ese paquete? Compruébelo usted mismo. Ábralo si quiere. No será otro Ushepti, ¿verdad? En el Museo Bulak ya no saben dónde colocarlos. Espero que al menos sea de Fayensa. Vaya, un Ushepti de Pinet Gem. Y hasta conserva la inscripción del libro de los muertos. ¿Pero dónde ha encontrado esta joya? En la tienda del anticuario Antumwardi. ¿El libanés? El libanés. Esa sabandija. ¿Sabe ya de dónde extrae las piezas? De una tumba desconocida, eso sin duda. Pero hay que asegurarse. En el zoco las noticias vuelan y si nos equivocamos podríamos echarlo todo a perder. ¿Tiene pensado regresar a Luxor? Sí, en una semana. Eso bastará para que el libanés reponga la trastienda. Así sabremos si también tiene papiros. Como sucede con cualquier relato de la vida real, la realidad, valga la redundancia, supera siempre a la ficción. Y en esta historia del descubrimiento del escondite real de Deir el-Bahari en 1881 quizás tenemos una evidencia muy clara de ello, ¿no? Antes lo decía, yo lo publiqué en el año 2014 en una novela titulada El sueño de los faraones, publicada por Grijalbo, y para mí, desde que era niño, desde que leí por primera vez esta historia en el libro Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceram, pues teniendo yo apenas 13-14 años, fue un relato que me cautivó. Y desde luego el final no puede tener mejor colofón, porque podemos intuir que esos reyes que habían protagonizado la historia de Egipto, quizás en una de las épocas, ¿no?, menos importantes, como mencionaba antes a Pinet Gem I, Pinet Gem II, bueno, pues la sorpresa fue mayúscula cuando encontraron el escondite de momias de Deir el-Bahari y Emil Brooks, cuando accedió a él, no solamente encontró a estos dos sacerdotes, sumos sacerdotes del culto a Amón del templo de Karnak, sino que también aparecieron una cuarentena de los grandes soberanos que habían protagonizado la historia de Egipto en la época más gloriosa. En ese escondite de Deir el-Bahari, el 320, apareció la momia de Tutmosis III, de Ramsés II, de Seti I, de Ramsés III. Últimamente se ha identificado a la momia también de la reina Hatshepsut. Es decir, estaba el desfile mayor que podríamos esperar de los grandes soberanos de la historia de los faraones, algo que nunca nadie había conseguido, porque pensemos que es un símil que he realizado en muchísimas ocasiones, un comentario que he realizado en muchísimas veces, la idea que se puede tener cuando, por ejemplo, Emil Brooks o todos los contemporáneos, Gastón Maspegot del Servicio de Antigüedades, ellos conocían cómo era el aspecto de Ramsés II, lo habían visto infinidad de veces en los relieves, en las pinturas, en los objetos, ¿no?, que habían llegado de él, y sin embargo no se tenía ni la más remota idea de cómo era su aspecto físico real. Bueno, pues por primera vez estos arqueólogos pudieron poner rostro a estos grandes faraones de la historia de Egipto y sobre todo emocionarse como este texto escrito por Emil Brooks y perfectamente dramatizado en esa cronoficción dirigida por Mona León Siminiani, dedicado a las momias, al escondite de Deir el-Bahari, emocionarse como nadie para poder contar a las generaciones venideras qué es lo que sintió él de una forma tan intensa aquel verano del año 1881 en el DB 320. Tengo muy vivo en la memoria el recuerdo de cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de las antorchas la primera vez que bajamos a la tumba. Había una comunión muy clara entre aquellos objetos. Es el legado del antiguo Egipto que a veces trasciende nuestro corazón y nos hace partícipes de su propia historia. Recuerdo que los revestimientos dorados y la superficie pulida irradiaban de una forma tan clara mi emocionado reflejo que parecía que estaba observando el rostro de
mis propios antepasados. Y realmente este tipo de hallazgos se siguen realizando. Quiero decir, no vamos a volver a encontrar la momia de Ramsés II, ya la hemos descubierto, pero sí que es cierto que en los últimos años han aparecido una serie de monarcas, de reinas, de príncipes de los que no se tenía la más remota idea, ¿no? No solamente porque quizás es muy poco lo que conocemos de la historia de Egipto, a pesar de que hay muchísimos libros sobre ello, sino porque es mucho lo que queda por redescubrir o reinterpretar, ¿no? De todo aquello que se excavó y se trabajó en el siglo XIX o la primera mitad del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, recordemos hace prácticamente una década en Abidos apareció una tumba de un faraón del que no se tenía la más remota idea. Senebkai, ¿no? Un faraón de la 17 dinastía, justo antes de la llegada de Seqenenra-Tao y la expulsión de los Hyksos y el comienzo posteriormente de la 18 dinastía. De este faraón no se tenía, como digo, ningún conocimiento, apenas un pequeño nombre grabado de forma errónea. Además, faltaba uno de los ideogramas, lo que había llevado a esa confusión en una tablilla mágica que se conserva en el Museo del Cairo. También, por ejemplo, una reina esposa de Teti, el faraón de la sexta dinastía, estamos hacia el 2300 antes de Cristo, una reina llamada Neit. No se tenía ninguna noticia de ella hasta que prácticamente en enero de 2021 Zahi Hawass encontró restos de ella en la necrópolis de Saqqara, muy cerca de la pirámide de su esposo. También las egiptólogas suizas que en la década de 2010 estuvieron trabajando en la KV40 y en la KV64, colindantes en el Valle de los Reyes, precisamente en una de las habitaciones de la KV40 apareció numerosos restos de príncipes y princesas del reinado de Amenofis III, de los que no se tenía noticia, nombres de príncipes, de hombres y de mujeres que no se sabe de dónde habían salido, pero que realmente pertenecían a la familia real porque ahí estaban, ¿no? Como digo, son muchísimos los casos, ¿no?, de este tipo de descubrimientos. Se recuerda ahora también, por ejemplo, en 2012, en el templo de Karnak apareció una mención a Ahmose, un faraón también de la 17 dinastía, como este Senebkai que mencionaba antes, pero en esta ocasión, se conocía una pequeña referencia a él, pero se creía que se trataba de un error en la grafía, en la forma de escribir, pero no, era un faraón real, en esta época con el nombre de Ahmose, que son varios los soberanos, pero con ese nombre, ese apelativo de Sen-Nakhten-Ra, no había casi nadie, ¿no? No había prácticamente nadie, y fue él el que primeramente, de una forma tan singular, por medio del descubrimiento que hicieron los arqueólogos franceses en el templo de Karnak, en la zona norte del santuario, muy cerquita del templo de Ptah, donde está la famosísima estatua de la diosa Sekhmet, allí se descubrió, ¿no? Antes mencionábamos, ¿no?, a dos, un antropólogo y un médico que trabajan con el equipo Yehuti, Jesús Herrerín y Miguel Ángel Sánchez, dirigido por José Manuel Galán. Vamos a escuchar al propio doctor José Manuel Galán en uno de los mayores descubrimientos que se han realizado en ese espacio arqueológico del proyecto Yehuti. Es una tumba de un rey de la 11ª dinastía, todavía no se sabe quién es, pero la tipología nos está marcando un poco esta evidencia desde el punto de vista arqueológico, y sobre todo que, al igual que sucedía como en el escondite de Deir el-Bahari, que estaba repleto de momias, en este caso de reyes, en el escondite que descubrió José Manuel Galán en 2014 en el recinto de Yehuti, había casi un centenar de restos humanos. No eran reyes, o quizás sí, porque no se ha explorado, no se ha investigado todavía, ¿no? Y quizás en los estratos inferiores están las momias, los restos humanos de los que se enterraron originalmente en esa tumba de la 11ª dinastía en el Reino Medio hacia el 2000 antes de Cristo. Una reutilización posterior hizo que esta cámara enorme
acabara dando esas sorpresas. Vamos a escucharle al propio José Manuel Galán entrando con una cámara por primera vez en este sitio y relatando de una forma muy vívida la emoción que sentía al estar en un lugar tan sorprendente. Nos podemos hacer un eco, ¿no?, un poco de alguna manera de qué es lo que sintió Emil Brooks cuando entró por primera vez en ese escondite de Deir el-Bahari. Madre mía. No es una cámara sepulcral como nos imaginábamos, que esta cámara conectaba con otra cámara de otro pozo. Esto es una galería gigante, muy bien tallada y de dimensiones enormes. Tiene casi 2 metros de altura y se abre a un lado y a otro y está todo lleno de restos humanos por encima, de lino y de vasijas de cerámica. Comparando ahora la planta de esta galería con el plano de las tumbas que excavó Dieter Arnold en el cementerio del Tarif, muy cerquita de aquí, tumbas de la familia real de la dinastía 11, ahora sí que queda claro que esta galería pertenece a una tumba de la dinastía 11 que ha sido probablemente reutilizada en la dinastía 17, y por eso la cerámica que vemos en superficie es toda de la dinastía 17 o principios de la 18. Pero claro, la estructura de la galería, el tamaño, 2 metros de alto por 2 metros de ancho el pasillo, y haciendo este quiebro que lleva a una rampa descendente hacia la cámara sepulcral principal, coincide perfectamente con el plano que pudo sacar Dieter Arnold de una de las tumbas de la familia real de la dinastía 11, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos que encontrar la puerta, porque hemos accedido a través de un agujero justo en la esquina de la galería. Pero claro, para excavarlo no podemos excavarlo por el agujero, tendremos que encontrar la puerta de entrada y empezar desde el principio. Es mucho lo que queda todavía por contar de la historia de Egipto, de los grandes reyes. Siempre decimos, ¿no?, que quizás sabemos muy poco de los estratos inferiores de la sociedad egipcia, de todos esos agricultores, de todos esos ganaderos, de todas esas personas que tenían hombres y mujeres puestos y trabajos quizás no tan rimbombantes y que no han llegado hasta nosotros, ni siquiera los nombres, no, lamentablemente, pero también del caso de los reyes es mucho lo que desconocemos. Muchas veces pongo el mismo ejemplo, ¿no?, del faraón Keops, el constructor de la Gran Pirámide. Apenas conocemos 3 o 4 acontecimientos que sucedieron en su reinado. Son muchísimas las lagunas que existen, no solamente con este monarca, sino con muchos otros de su historia, ¿no?, de la historia de Egipto, mejor dicho. De Keops sabemos que reinó 30 años, así nos lo cuenta Heródoto. Sabemos también por los papiros de Wad el-Jarf que él al menos gobernó, por lo menos desde un punto de vista científico, 26 años. Ahí aparece el 26º año de reinado del faraón Keops, pero no tenemos absolutamente nada con lo que completar, con lo que llenar esos agujeros, esas lagunas que hay en la historia del faraón Keops. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, que hemos dedicado al mundo de los reyes, a ese descubrimiento
del escondite de momias reales de Deir el-Bahari y plantear esas dudas, ¿no?, sobre la cantidad de vacíos que todavía existen en esta cultura tan apasionante. Recordad que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast, en donde no solamente os podréis suscribir, sino también hacer comentarios, al igual, ¿no? Estos comentarios también los podéis verter en otras plataformas, en otros agregadores de audio como iVoox, Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple Podcast. Infinidad de plataformas, estamos en todos los sitios y muchísimas gracias a todos, porque sé que cada vez somos más los egiptolocos que nos sumamos a este proyecto increíble. Cada uno de vosotros, cada una de vuestras suscripciones es un bloque más en esta pirámide maravillosa de historia de Egipto, de arqueología, de misterios, de pasión, en definitiva, que es lo que nos reúne a todos cada pocas semanas, cada 2 semanas aquí en Podium Podcast. Como siempre, soy Nacho Ares y no me queda más que convocaros aquí, dentro de la pirámide, dentro de muy poco. Hasta pronto. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.